a todos ustedes recibirlo con fuertes aplausos al Padre Hugo, quien nos regala este tema. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el trabajo en grupo? Bueno, vamos a empezar entonces este tema que se titula así: Pedagogía Vicentina igual Pedagogía Samaritana. Como ustedes ya saben, la pedagogía es lo que nos ayuda a partir de un método determinado a aprender. Entonces, conducir al niño sería la palabra que se acerca más a su etimología. En este caso, que nosotros como vicentinos podamos ser conducidos por la pedagogía de Vicente, nos lleva a lo que, por lo menos yo pienso que la fuente puede estar en esta pedagogía samaritana, en la pedagogía del buen samaritano, lo que nos enseña esta hermosa parábola que vamos a ir viendo. En primer lugar, quiero que escuchemos un tema musical de un grupo uruguayo. Yo soy paraguayo, pero hago promoción de música uruguaya. Para la próxima prometo traer algo de Paraguay. Es un grupo no muy popular, no muy conocido, pero tiene y una letra muy hermosa que creo que como vicentinos nos puede inspirar a buscar las raíces de nuestra pedagogía vicentina, y también esto de mirarnos a nosotros mismos para ver a qué nos llama el Señor hoy, cuál es la revolución a la que estamos llamados. Esto de la revolución, no lo tomen en el sentido que a veces puede ser complicado, pero justamente habla de mi revolución, y vamos a escuchar entonces este tema. Esa no es mi revolución. Mientras van escuchando, si quieren anotar algunas palabras, frases que después podamos compartir, si nos da el tiempo, puede ser una manera de darle más utilidad a este tema. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimo. Bueno, mientras se va acomodando las cuestiones técnicas, sigo avanzando un poco más en esto que les decía, de que cada día tenemos que tomarlo como esta oportunidad para vivir nuestra vida desde el carisma que el Señor nos ha regalado. Una de las cosas que vamos a ver también en este día es qué es el carisma, y no es otra cosa que el regalo del Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, es un regalo que el Señor nos da para la iglesia y para la comunidad humana en general. Vamos a ver entonces este tema. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontré
encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre si reviento. Que se pasa en el viento el amor que llevo dentro. Bueno, vamos a continuar. Hasta ahí. Después pueden escuchar toda la canción, pero lo que escuchamos hasta ahora, ¿algunas palabras que les quede resonando? Hoy. Exactamente. Hoy. Es tiempo de sanar las heridas que ha causado el mismo tiempo, las heridas del tiempo. Hoy es tiempo de ser luz, de perdonarme, de hacer esta experiencia del perdón, de este Dios que nos perdona, pero que exige de nosotros ese perdón, que nosotros también nos perdonemos. Y después, esta es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Nuestro amor vicentino, nuestro amor al carisma y nuestro amor a la humanidad se tiene que notar desde este esparcirse por todos los lugares en donde estamos. Entonces, esta invitación a esparcir el amor que llevamos adentro nos desafía a que vivamos más plenamente este amor al carisma y el carisma mismo que nos ha regalado. Y aquí está que el carisma es, como les decía, la manifestación del Espíritu que actúa en la iglesia y que responde a las necesidades del mundo y de la misma iglesia. Los auténticos carismas vividos con sencillez y humildad acrecientan la unidad y enriquecen a todos. Pero estas dos palabritas son muy importantes, también forman parte de nuestras virtudes vicentinas. Los carismas tenemos que vivirlos desde esta sencillez y desde esta humildad. Y la norma suprema para el recto uso de los carismas siempre es el bien de la comunidad y el bien de la humanidad. Nuestro carisma, el carisma vicentino, entonces está al servicio de la iglesia y al servicio de toda la humanidad. Testigo de que este carisma está vivo hace 400 años son los santos de la familia vicentina, que en cada momento han actualizado el carisma, que en cada momento fueron convirtiendo este regalo de Dios en una realidad dinámica. Por eso el carisma no quedó allá hace 400 años, sino que se actualiza. Y hoy nosotros estamos llamados a esa actualización del carisma. Si nosotros nos hacemos cargo, recibimos este regalo, tenemos el deber de transmitir el carisma viviendo la dinámica de este regalo que hemos recibido de Dios. En estos últimos tiempos ya el padre Maloney en su tiempo hablaba de Vicente como el místico de la caridad y ahora el actual padre general vuelve a tomar mucho esta idea, esta mirada especial de fijarnos en Vicente como el místico de la caridad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vicente es un místico de la caridad? Efectivamente. Vamos a ver qué decía un gran teólogo, Karl Rahner, que al final del siglo XX dijo estas palabras: los cristianos del siglo XXI han de ser místicos o por el contrario no serán cristianos. Entonces nosotros en este tiempo
estamos llamados, así como Vicente es el místico de la caridad, que cada uno de nosotros, la versión actualizada de Vicente, tratar también de vivir esta mística de la caridad. Pero ¿qué es el misticismo de Vicente? Es la fuente de su acción apostólica. El misterio del amor de Dios y el misterio del pobre eran los dos polos del amor dinámico de Vicente. Pero su camino tenía una tercera dimensión, que era cómo miraba el tiempo. El tiempo era el medio por el que la providencia de Dios se le dio a conocer. Entonces, esta experiencia del misterio es lo que le convierte a Vicente en místico. Y nosotros también, desde nuestra búsqueda de tener experiencia del misterio de Dios y luego encontrarnos con el pobre y encontrar allí en el pobre a Jesucristo, ahí también podemos actualizar en nuestra vida esta vivencia de la mística vicentina. Pero para esto necesitamos hacer el proceso de educación. En primer lugar, educar nuestra mirada, educar el corazón y educar las manos. A eso me refería cuando decía que debemos vivir la pedagogía vicentina. Las tres principales fundaciones de Vicente nos revelan el proceso interior de educación de la mirada, del corazón y de las manos del Santo de la Caridad. Si analizamos cada una de las fundaciones, podemos ver que su corazón, que sus ojos, que sus manos se fueron involucrando con diferentes realidades que iba descubriendo. Y también estos diferentes lugares donde se producen los hechos fundacionales revelan una mirada amplia del fundador al mismo tiempo que su atención a las llamadas de Dios en cada lugar. Una percepción de lo que Dios le iba pidiendo y una capacidad de responder a eso que Dios le iba pidiendo en cada situación. La primera fundación a la que vamos a recurrir es la experiencia en Folleville, que él cuenta la experiencia diciendo que aquel fue el primer sermón de la misión. Tengo miedo del video. ¿Probamos o no probamos? Bueno, vamos a probar para recordar aquella primera fundación. Si funciona, está bien que nos ayude el video a recordar, si no, ya conocen ustedes cómo fue la primera fundación. Y así, cuando Vicente de Paúl y la Madama de Gondi y su hogar entero viajaban de pueblo a pueblo, de villa a villa, en las estancias de los Gondi, ellos eran testigos del abandono espiritual de la gente del campo, gente que no era adecuadamente servida por la parroquia, por su cura. No eran bien atendidos en términos de la iglesia, no era capaz de darles los sacramentos que necesitaban para su vida de fe. Se sabe de aquel fatídico día de enero de 1617. Madama de Gondi se acerca a Vicente y le pregunta lo que yo siempre he llamado la pregunta vicentina: ¿qué hay que hacer? Y a lo que ella se refería era: ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros acerca de lo que estamos viendo aquí? Ella es también muy importante para Vicente, porque es ella la que le pide a él escuchar la confesión de un campesino que moría y a quien ella consideraba uno de los hombres más apreciados de sus estancias. El campesino le dice a ella: Madama, sin esta confesión yo me hubiera perdido. Y Madama de Gondi dijo: oye, ¿qué debemos hacer en un caso como este? Seguro que habrá otras personas en mis tierras que están en una situación similar. ¿Por qué no predicas acerca de eso? Vicente dio su famoso sermón, el cual siempre llamó el primer sermón de la misión, el 25 de enero de 1617, en Folleville. Predicó acerca de la necesidad de hacer una buena confesión general, en sí una confesión de la vida entera de uno, desde lo más viejo posible, y el sermón lo dio en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo. Como él decía: Dios bendice mis palabras. La gente comenzó a asistir a confesión en números tan grandes que él tomó días para oír a todos los que querían confesarse.
y se dio cuenta de la importancia de ese tipo de ministerio, y por eso comenzó a pensar acerca de la formación de una comunidad de curas que darían misiones similares en los campos franceses, y siempre, aunque formó la Congregación de la Misión 8 años después, se refirió a ese evento como el nacimiento de la Congregación de la Misión. ¿Qué nos enseña esta primera fundación? En primer lugar, a hacernos también nosotros esta pregunta: ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Y a partir de esta pregunta podemos cada uno de nosotros encontrarnos de que Vicente ve en esta realidad que debe dar una mano, involucrar sus manos para que los pobres del campo puedan salir de su pobreza espiritual. La situación que ve le interpela, y desde esa situación que él es capaz de ver, no se queda de brazos cruzados. A partir de allí entonces empieza a buscar a otros y a involucrar a otros en esta misión. La segunda experiencia de fundación es la fundación de Chatillon, la caridad que necesita ser organizada. Teniendo en cuenta que se nos va el tiempo, simplemente menciono, y ya ustedes saben la historia, y el video que seguiría es recordarnos esa historia, pero después lo pueden mirar en sus casas. Así que vamos a continuar y ver qué nos enseña esta fundación. De esta segunda fundación aprendemos que Vicente atiende a la pobreza de la gente integralmente. Busca asistirlos para que vivan dignamente. Esta atención requiere una buena organización, porque la asistencia a los pobres es el servicio que el cristiano debe realizar al mismo Hijo de Dios. Entonces, esta atención integral requiere una preparación integral. Y de esa manera es que convoca a las damas, y que después podemos encontrar en sus reglamentos y en las conferencias a las damas de la caridad de París, y también a las cofradías que surgen en las misiones, cómo Vicente las organiza y las capacita. Las numerosas conferencias de formación a las cofradías y a las damas son un ejemplo de capacitación previa y constante para que el servicio se lleve adelante con excelencia. Por eso un vicentino que dice que ya sabe todo, que ya se formó todo, que ya leyó todos los libros y que no necesita venir a los cursos y todas las cosas que se arma en Cavi, no es vicentino, porque le falta esta dimensión importante de cómo Vicente cuidó la formación, la capacitación. Yo soy muy exagerado en algunas cosas, ustedes maticen después en su vida personal mis afirmaciones, pero si no nos preocupamos por una formación continua, entonces no estamos preocupados por servir mejor siempre. La tercera fundación, la fundación de las hijas de la caridad, tendrán por claustro las calles de la ciudad, que para nosotros en este tiempo es muy normal ver a las hermanas, a las religiosas en la calle, pero en aquel tiempo era toda una novedad. Entonces, en esta fundación, la caridad debe surgir desde la gratuidad de sentirse amados por Dios y dispuestos a servirlos en sus miembros más pobres. Pero esta caridad también exige el ejercicio de la libertad, de poder ir a la casa de los enfermos, de poder servir en lugares en donde se estaba dificultando ese servicio concreto. Y es allí entonces donde Vicente se ensucia las manos en un proyecto totalmente nuevo. Sacar a la vida consagrada del claustro y formar un nuevo estilo de vida consagrada. Entonces, en esta situación nueva, en una época difícil, complicada, Vicente confía plenamente de que lo que están llevando adelante, si es obra de Dios, se va a poder llevar adelante. Entonces confía en la mano de la providencia. A partir de estas experiencias fundacionales, podemos decir que Vicente fue educando su mirada, su corazón y sus manos.
Y por eso yo afirmo de que Vicente realmente fue el buen samaritano en su época. Dice el padre Celestino, aseguran los historiadores que los sencillos le adoraban, los grandes le consultaban, los maestros de vida espiritual le tenían por un hombre prudente, los partidos le discutían sin que ninguno de ellos consiguiera tenerle entre sus partidarios. Los revolucionarios y ateos le llamaban su santo. Él solía apelar a sus raíces y repetía, soy hijo de un pobre labrador y he vivido en el campo hasta la edad de 15 años. Esta no es la historia de un hombre neutral, pulcro y burocrático. Es una entrañable y humilde parábola sobre un creyente apasionado, militante y parcial. En definitiva, la historia de un buen samaritano. Entonces, esta pintura para mí significa mucho. De hecho, le pedí a un alumno del colegio que, como se darán cuenta, dibuja bien. No lo hice yo, pero para poder plasmar en una imagen de que Vicente ocupa ese lugar del buen samaritano que sabe ver al pobre tendido en el camino y lo auxilia, movido por la profunda compasión que surge de su interior. Ver, sentir, hacer, ser. Para mí, la parábola del buen samaritano nos enseña a dar estos pasos. ¿Qué dice esta parábola? Que seguramente hemos leído varias veces, pero vamos a volver a leer. He aquí, cierto intérprete de la ley se levantó para tentarlo diciendo, Maestro, habiendo hecho qué cosa, heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios desde todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, correctamente respondiste, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Contestando Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes habiéndolo desnudado y después habiéndole dado golpes, se fueron habiéndolo dejado medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y aunque lo vio, se fue por el otro lado. Igualmente también un levita, habiendo llegado al lugar, aunque se acercó y lo vio, se fue por el otro lado. Pero cierto samaritano, mientras iba de camino, llegó junto a él, y habiéndolo visto, fue movido a compasión. Y después de acercarse vendó sus heridas, derramando aceite y vino. Habiéndolo montado sobre su propia cabalgadura, lo condujo a un albergue y cuidó de él. Y al día siguiente, habiendo sacado 2 denarios, los dio al dueño del albergue y le dijo, cuida de él, y si gastas de más, yo te pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Le dijo Jesús, anda y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre las actitudes del sacerdote y el levita y las actitudes del samaritano? Los 3 son capaces de ver, pero sin embargo no dan el paso que sí hace, que da el samaritano. Pero para que esto suceda, podemos preguntarnos cómo nosotros miramos. ¿Realmente miramos o simplemente vemos hacia la apurada como hicieron el sacerdote y el levita? Por eso es importante aprender a mirar, aprender a observar y a poder encontrar a partir de la mirada qué es lo que el Señor me está diciendo en esa realidad que estoy contemplando, que estoy mirando. A veces estamos tan acostumbrados a ver realidades, personas, situaciones, que quedamos ahí en la superficialidad de la mirada. Sin embargo,
La mirada de Vicente nos invita a una mirada profunda. Por eso necesitamos aprender a mirar. Si bien ya sabemos que cuando abrimos los ojos vamos a encontrarnos con tal realidades, debemos ser capaces de dejarnos interpelar por esa realidad, por esas realidades, y entonces hacer este proceso de aprendizaje de la mirada. Pero luego necesitamos dar un segundo paso, porque el sacerdote y el levita miraron. Sin embargo, dieron un pequeño paso que le podría costar la vida al hombre que estaba medio muerto. Una decisión que podía llevar al hombre medio muerto directamente a la muerte, convertirlo de medio muerto en muerto. Entonces, si no somos capaces de dar un paso que sigue a la mirada en aprender a sentir, a involucrar el corazón en eso que vemos, entonces no vamos a poder acercarnos a aquella situación, a aquella persona. La palabra que usa el evangelista cuando describe el sentimiento del samaritano es esplagnisomai. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Revolverse las entrañas. Esplagna es la entraña y remite a la entraña materna, la entraña del amor de la madre. Y es un revolverse las entrañas que no te puede dejar sin hacer nada. Necesariamente uno reacciona haciendo algo. Entonces es el sentimiento que estamos invitados a experimentar, a una compasión desde las entrañas, a una compasión entrañable, a vivir la misericordia de Dios entrañable hacia nosotros y desde ahí salir al encuentro de los hermanos poniendo en práctica esa misericordia entrañable que cada uno de nosotros ha recibido. Pero el vicentino, y todo cristiano, pero de manera especial nosotros los vicentinos, no podemos quedarnos solamente con aprender a sentir, sino que necesitamos aprender a hacer. El samaritano vio, se compadeció y se puso a actuar. Empezó a curar a esa persona que estaba en esa situación. ¿Con qué? Con aceite y vino. Y puede haber montones de teorías de por qué usó aceite y vino, pero a mí me parece lo más significativo de que lo curó con lo que tenía a mano, con aquello que tenía. Porque a veces nosotros nos ponemos a fabricar proyectos impecables, pero nos cuesta ejecutar con aquello que tengamos a mano. Muchas veces confiamos tanto en los medios que vamos a tener para poder... ¿Se escucha bien ahí? Confiamos tanto, parece más en los medios que vamos a tener que en lo que realmente pueda significar que yo ponga mi corazón en las cosas que tengo que hacer. Entonces, esta actitud del samaritano que saca y derrama sobre las heridas del herido aceite y vino, para mí, sobre todas las cosas, me enseña a socorrer al pobre con aquello que tengo y con la misma rapidez con que se corre a apagar un incendio, nos dice San Vicente. Entonces, aprender a hacer, pero no solitariamente, individualmente, porque después lo lleva al posadero y le dice, cuida de él. Le pide que continúe con los cuidados. Si nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser agentes de caridad, pero no vamos a involucrar a otros, hay una dimensión muy importante del carisma que está fallando. Necesitamos siempre involucrar al hermano a ayudar a aquel a quien estamos ayudando. Entonces, aprender a mirar, aprender a sentir, aprender a hacer y a hacer con otros. Por lo tanto, esto desde una imagen de los sentidos podemos pensar en educar la mirada, los ojos, educar el corazón y educar las manos para trabajar juntos con otros en una educación constante de otras manos. ¿Qué hay que hacer? Dice el padre que aparecía en el video, es la pregunta vicentina. Pero ¿qué tenemos que hacer con otros
debe ser la manera en que vamos avanzando para que el servicio, que debe ser integral, sea también entre nosotros un servicio que involucre a todos los agentes que pueda recurrir a esta situación que estamos atendiendo. Entonces, esta parábola también nos enseña a hacer, no solamente a hacer, porque desde el hacer no debemos olvidar de que detrás hay un ser prójimo, hacerse prójimo del otro. Esa es la gran novedad de la parábola del buen samaritano, que no es que mi prójimo es aquel que necesita, sino que yo me tengo que hacer prójimo. Si yo me hago prójimo de él, entonces ahí es en donde puedo decir de que estoy haciendo un acto de amor, de caridad con el hermano. Entonces, aprender a ser desde esta conciencia plena de que el Señor me da esta posibilidad para, en primer lugar, yo vivir en plenitud mi vocación vicentina. Para poder actualizar nuestro carisma y ser la versión 401 o 2 de Vicente, creo que debemos siempre hacer esta peregrinación a los orígenes de nuestro carisma. Recordar, actualizar, conocer cada vez más a Vicente y Luisa. Y desde allí hacer en primer lugar una mirada agradecida, porque por medio de ellos ha llegado a nosotros esta gracia del Espíritu Santo. Una mirada apasionada, agradecida mirando el pasado, apasionada en este presente en donde nos toca vivir. Y aquí siempre me viene en mente unas palabras de Federico Sanán, que habla del momento en que Dios me llama. Este es el tiempo en que Dios me llama. No me viene exactamente la frase ahora, pero algo así como, este es el tiempo en que Dios me llama y no reneguemos del siglo que nos ha tocado vivir, porque aquí en este siglo el Señor me llama a hacer su voluntad. Si Federico Sanán, en una época tan difícil de Francia de aquel tiempo, tuvo esta conciencia y esta certeza, nosotros también estamos invitados a esta mirada apasionada de la realidad. No quedarnos solamente con lo negativo y lo desesperanzado de todas las cosas, sino que ver qué yo puedo hacer aquí. Aquí están mis manos para poder actuar. Y luego una mirada esperanzada, porque si vivimos apasionadamente nuestro carisma, tenemos la esperanza de que el carisma va a perdurar, pero va a perdurar si yo miro con esperanza y no nos desesperamos solamente porque ahora somos menos los vicentinos, porque antes éramos más y ahora está todo mal y nos quedamos como profetas de calamidades, pero no somos capaces de mirar con esperanza el tiempo que nos toca y por lo tanto también mirar con esperanza el futuro. Esto también nos lleva a la encíclica del Papa, que en el número 24, Evangelii Gaudium, así se llama, ¿está bien? Que nos invita a primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. 5 pasos que todo evangelizador debe vivir. Primerear sabiendo de que el primero que nos primereó fue el mismo Dios. Pero si Él nos primereó y nos amó desde el principio, necesariamente significa que yo debo involucrarme también con las historias de mis hermanos. Involucrarme, y si me quedo solamente allí, no es completa mi vida de evangelizador. Necesito, por lo tanto, acompañar. Y acompañar significa tener paciencia a los procesos para poder fructificar y festejar. Festejar, agradecer, porque somos muchas veces muy de mirar lo negativo y no somos capaces de hacer fiesta de los frutos del reino que va teniendo señales de vida, de amor y de caridad en nuestras comunidades. Y para concluir, sí funciona, vamos a escuchar y ver un video que es de una música de Diego Torres, ahora vamos a Argentina, que se llama La vida es un vals. ¿Cómo se baila un vals?
¿Se baila de manera solitaria? Acompañada y de manera cercana. Necesitas coordinar porque si no le vas a pisar el pie al otro. Entonces, esta imagen me parece muy importante para nuestra vida apostólica, para nuestra vida vicentina, de que siempre necesitamos del otro. Y aunque tengamos que ver de que a veces tenemos que hacer unos pasos atrás, como cuando se baila un vals, tenemos que también tener la esperanza de que también podemos dar pasos adelante. Podemos ver, a ver qué pasa. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, comprale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en cenizas, hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va. La vida es un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a que todo empiece a cambiar. Y lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar. Y lo mejor está por llegar. Así que si lo mejor está por llegar, pero no solamente que está por llegar, sino que ya vivimos hoy desde una mirada apasionada de la realidad, estamos todos invitados a bailar constantemente el vals del carisma vicentino. Aquí encuentro algunas preguntas. ¿Cómo se puede entender hoy el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley? Tener en cuenta de que lo que significa amar al prójimo desde el carisma vicentino significa también que allí está involucrado el amor a Dios.
porque en el prójimo me encuentro con Dios. Entonces, la ley y los profetas y toda la Biblia, toda la palabra de Dios nos invita a este amor a Dios y al prójimo. Y si yo amo al prójimo desde esta mirada, desde la certeza de que allí está presente Dios, entonces también a su vez estoy cumpliendo el mandamiento de amar a Dios. Podemos preguntarnos cuál es primero, si primero es el amor a Dios, amor al prójimo, y eso nos puede llevar a una reflexión profunda y complicada, pero lo más importante me parece que tenemos que tener en cuenta que estas dos dimensiones de nuestra vida cristiana siempre se complementan. Y aquí vuelvo a lo que decíamos ayer, de que tenemos que ser apóstoles en la oración y discípulos en la oración. No. Contemplativos en la acción y ahí está, ahora sí, bueno, eso. Contemplativos en la acción y apóstoles en la oración. Entonces, Dios, Marta y María, siempre esas dos imágenes, tener en cuenta de que esa vida nuestra de contemplativos en la acción y apóstoles en la oración se va a ir complementando en ese amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo podemos reconocer si nuestro actuar es pura bondad o solo apariencia? Y en primer lugar, haciendo mucha oración y siendo sencillos y escuchando a la comunidad, porque nuestra vida comunitaria de nuestros grupos, congregaciones y asociaciones nos van a ayudar a hacer este proceso de discernimiento y ver si lo que yo estoy haciendo es solamente para que nos aplaudan, mira qué buena que son las señoras de tal grupo, o qué bueno que son aquellos que vienen a hacer tal cosa, o de verdad estoy respondiendo a una mirada profunda y compasiva. Entonces, creo que desde la oración y desde el discernimiento constante de a qué nos llama Dios. ¿Qué significa en la actualidad ser cristiano en pintura? Es una de las frases muy fuertes de Vicente. Y sería ser cristiano por pura apariencia, para que ser cristiano en las redes sociales, pero en mi vida real es otra cosa. Ahí pongo me gusta a todos los programas católicos y pongo todos los días en mi estado diferentes fotos religiosas, pero sin embargo en mi vida personal es otra la realidad. Entonces la pintura que muestro es una y sin embargo mi vida personal profunda es otra. Entonces este llamado de Vicente también es muy fuerte en el compromiso que debemos tener con el pobre, porque dice, si vemos a un pobre, a una persona que está sufriendo y no sufrimos con él, entonces no sentimos compasión desde las entrañas, somos cristianos en pintura. Necesariamente el otro me conmueve. ¿Cuántas maneras de amar existe? Esto es complicado de responder, pero yo me voy a remitir a la fuente de todo amor que es Dios. Y entonces, si vivimos el amor de Dios, desde ese amor de Dios que habita en nosotros, que habita en nuestros corazones y en nuestras vidas, todas nuestras formas de amar se van a hacer plenas, porque vamos a amar desde el amor de Dios. Entonces, nuestro amor en la familia, entre los amigos, en todo aquello que hagamos y hacemos, si amamos desde el amor de Dios, ese amor es un amor pleno. Muchísimas gracias por la paciencia y nos vemos mañana. Muchas gracias, Padre Hugo. Gracias porque cada día nos está regalando, creo que una pastillita siempre para seguir alimentando nuestro carisma, ¿verdad o no? Sí. ¿Estamos contentos o estamos tristes? Contentos. Fuertes aplausos para el Padre que nos ayuda a seguir inflamando y ardiendo nuestro carisma. A ver, vamos a ver si estamos contentos. ¿Caridad y misión? Misión y caridad. Fuertes aplausos para nosotros. Vamos a darle pase ahorita al Padre Domingo para que nos dirija unas palabras. Un aplauso. Ya. Ayer, bueno, buenas noches, ya nos hemos visto ya.
Ayer, cuando hablaban de Marta y María, Jesucristo dijo que María había escogido ¿qué? San Agustín corrige a Jesucristo. Y San Agustín le dice, sí, escogió la mejor parte, pero no lo mejor. Lo mejor son las dos cosas. ¿Ya? Son las dos cosas, ¿no? Es escuchar la palabra y hacerla vida en la vida de cada uno. Y después, las mejores formas de amar que nos ha hablado Hugo, también se repite ese sentimiento que tuvo el samaritano. Todos los días leemos en el oficio, en laudes, que dijo Zacarías en el Benedictus, por la entrañable misericordia. Se repite lo que realmente nos ha dicho Hugo. La entrañable misericordia de nuestro Dios, que tanta entrañable misericordia, que nos envió a su Hijo. ¿Qué tesoro tenía Dios Padre? A su Hijo, y nos le regaló. 3:16 de San Juan. Y una tercera cosa, no estoy corrigiendo nada, estoy simplemente acordándome de muchas cosas que escuchamos. Dice, han dicho cuántas formas de amar. Dice Santo Tomás, bueno, Santo Tomás hasta que vino el Concilio Vaticano II es el que estudiábamos. Dice que la mejor forma de amar es que nos amemos unos a otros, que tenemos que intentar inspirar amor, porque si me aman realmente, pues cumplen el mandamiento del amor, ¿ya? Y por eso dice, comentando este pasaje, dicen algunos que entre Cristo y Judas hubo, entre comillas, un fracaso, porque lo ideal hubiese sido que Judas hubiese ido al pie de la cruz y Jesucristo hubiese dicho, Judas, yo te perdono. Nos privó de la octava palabra. Entonces, lo ideal no solamente es querer al prójimo, sino que el prójimo también nos quiera. Que el prójimo también nos quiera. Yo voy a perdonar a ese que es malo, pero no, es que yo tengo que hacer que el prójimo, que a mí también me quiera. Lo dice Santo Tomás, el mejor teólogo de la Iglesia, ¿no? Inspirar amor a los demás. Así que, bueno, hay personas que sonríen, que tienen dice también San Agustín, ¿no? San Agustín, San Vicente. Hay personas con su forma de ser amable, amigable, bueno, servicial, que es como si te dieran el corazón y a cambio te piden el suyo, su corazón, ¿no? Lo dice San Vicente, ¿sí o no? San Vicente dice eso. ¿Sí o no? Personas tan buenas, tan amables, como si te ofrecieran su corazón, pero a cambio te piden también el tuyo. Bueno, pues por ahí las formas de amor un poco que nos ha dicho Hugo, tiene que caminar. O sea, que todos a sonreírnos, a querernos, a abrazarnos, a apachurrarnos, porque la perfección del amor es que no solamente querer yo al otro, sino que me quiera a mí también el otro. ¿Ya? Gracias. Gracias al Padre Domingo, porque siempre nos ayuda a seguir profundizando un poco más y comparte un poco más de todo ese conocimiento que él tiene. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por haber asistido un día más y sobre todo a nuestros amigos que nos acompañan también en la transmisión en vivo por medio de nuestra plataforma de Facebook, sobre todo en Cavi Perú y CM Perú. Fuertes aplausos para nuestros hermanos que nos acompañan en todo el lugar del mundo, nos están acompañando. Ahora sí, solo dar unas pequeñas indicaciones antes de hacer la oración final que va a ser dirigido por el Padre Rafael. El día de mañana vamos a seguir trabajando en la misma metodología. Les han entregado a los grupos unas copias. Entonces, también tienen la labor de poder estudiar esas copias para que el día de mañana en los talleres, que es la primera parte de la formación, puedan trabajarlo con mucha mayor agilidad. Así que ahora damos fuertes aplausos al Padre Rafael, quien va a hacer la oración final. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle pues al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, que el Señor nos siga animando, nos siga inspirando bajo este carisma para que así nosotros podamos
encaminar siempre nuestra vida hacia la santidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes. Amén. Buenas noches, los esperamos el día de mañana. Gracias. Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, comprale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás.